Sean todos bienvenidos a esta nueva pequeña cápsula. Soy Jefferson Guerrero, profesor de Gestión y Seguridad en Redes. Recordemos que en nuestras primeras unidades ya conversamos acerca de lo que es el sistema de gestión administrativamente hablando, los requisitos de la gestión de red integrada, así como también tecnologías TCP/IP, modelo de gestión OSI, entre otros modelos teóricos. En esta pequeña cápsula profundizaremos un poco lo que es la seguridad de los datos o la seguridad de la red perteneciente a nuestra unidad 4 en nuestra aula virtual de la UBA. Seguridad en redes. Cuando hablamos de seguridad en redes, hay que tener cuenta que la seguridad va más allá de todo aquello que conocemos como el mundo digital o la informática propiamente. La seguridad trasciende más allá de los datos, más allá de todos aquellos sistemas de gestión que tenga la compañía. La seguridad involucra todos los aspectos reales de la compañía. Cuando hablamos de seguridad de los datos, específicamente en seguridad de redes, hablamos de 4 tipos de seguridad de la red o de los servicios que nosotros tratamos de brindar una seguridad más amplia en la red. Es importante entender el paradigma que la seguridad es una utopía, es una vía, es un camino. Nunca podremos garantizar al 100% los fallos de seguridad, pero eso no quiere decir que nos debemos estar omisos ante cualquier ataque. Debemos tratar de prever para garantizar la ocurrencia de esos eventos. La seguridad nunca se lleva al 100%, pero es importante comprender que hay políticas de seguridad que nos brindan mayor protección. Un ejemplo de esto sería: en nuestras viviendas implementamos políticas físicas de seguridad, como por ejemplo tenemos cerraduras, tenemos varias puertas y básicamente pudiéramos decir que cada puerta es una capa de seguridad. Entonces, si tenemos una reja perimetral, ya asumimos que para ingresar a la vivienda lo primero que tendrá que hacer es saltar la reja, es decir, ya hay una capa de seguridad previa. Posterior a ello podemos tener algunos mecanismos de monitoreo, como por ejemplo, físicamente hablando, tendríamos unas cámaras, pero esas cámaras a ciencia cierta no nos garantizan que el ataque no ocurra. Lo que nos permite es tomar ciertas medidas posteriores al ataque, es decir, analizo por dónde entran y trato posterior al ataque corregir lo que sucedió. Pero para eso tengo más capas de seguridad. Imaginemos que ya saltaron la barda de seguridad, la reja, y están en el patio de la vivienda. Para lograr entrar a la vivienda tienen que atravesar tal vez una reja, y esa reja sería otra capa de seguridad de acceso, y posterior a ello tendría que también atravesar una puerta. Llevándonos al mundo de la informática, básicamente aplicamos ese primer principio de una seguridad por capas, porque no podemos esperar que se lleguen hasta los datos para poder tomar medidas preventivas. Sabemos que es posible de una u otra manera entrar a los servicios de la organización. Es posible que a través de los sistemas sean vulnerados, es decir, se ataquen los usuarios que tienen acceso. Pero también es posible que se ataque la red propiamente dicha, o es posible que se ataquen los servidores desde adentro. Entonces son ataques diferentes que de igual manera le pudieran causar o no un daño a nuestras instalaciones. Tenemos el control de acceso físico. Y pues acá también está inmerso el control de acceso lógico. Es decir, no todos los trabajadores o no todos los servidores en una organización deberían tener un acceso a todos los espacios. Por ejemplo, el cuarto de servidores es un ambiente cerrado y no tiene acceso el personal que no sea del cuarto de servidores. Esto incluye también el personal de limpieza.
se debe tener un control de acceso, tanto físico como lógico. Debemos tener autenticación y autorización, y pues es claro, si tengo algún sistema empresarial o algún sistema de gestión, debo de permitir desde la aplicación de manera lógica poder hacer uso de perfiles de la aplicación que me garanticen hasta cierto punto la integridad de mi información. Por ejemplo, un gerente pudiera tomar decisiones y obtener acceso a cierta información que no necesariamente tiene por qué conocerla un operador de bajos niveles. Tenemos sistemas de defensa perimetral de protección a la información en tránsito. Es interesante entender qué es la información en tránsito, y es que en oportunidades creemos que la informática ocurre en tiempo real, y eso no es del todo cierto. Filosóficamente hablando, ocurre en un instante de tiempo muy corto, pero no es en tiempo real. Cuando estoy haciendo o estoy trabajando alguna aplicación, la aplicación está accesando a una base de datos que es donde realmente están mis datos y deben estar protegidos. Debe tener un acceso o un control de acceso a esa base de datos, y también la aplicación que lo está usando pues debe tener ciertas políticas que me permitan la integridad de esa base de datos, como por ejemplo que las aplicaciones no borran ningún metadato de la base de datos, ni tampoco borran algunos datos. Para poder entender cabalmente los sistemas de defensa perimetral, vamos a hacer uso de este pequeño gráfico que tenemos en pantalla. Lo que la compañía necesita proteger realmente son los datos, es decir, es allí donde se debería centrar la información. Pero como entendemos, por lo que hemos visto anteriormente, no podemos darnos el lujo de pensar, ok, si atacan nuestra base de datos, vamos a tomar algunas acciones. Pues tomemos algunas acciones previendo que es posible que se ataque mi base de datos. Entonces, lo primero es que esos datos deberían tener un cifrado, es decir, un medio de protección tanto físico como lógico, que si se extraen los datos pues sean ilegibles para los atacantes. Debemos también tener protección en otras capas, es decir, antes de entrar a los datos yo tengo una serie de aplicaciones. ¿Cuáles son esta serie de aplicaciones? Estamos hablando que nuestras aplicaciones que están corriendo, es decir, los servicios de mi equipo terminal, deberían estar correctamente funcionales, con antivirus actualizados, de preferencia con licencia. Recordemos que las licencias son lo que nos garantizan que los antivirus estén actualizados. También tenemos que hacer uso de periódicamente una revisión de ese equipo y actualización del software en general. Esto incluye archivos residuales que se tengan allí que por alguna razón pudieran dañar la lógica del equipo. También debo garantizar el buen funcionamiento óptimo de ese equipo, es decir, yo debería tener un sistema operativo robusto, debería tener unas administraciones de ese sistema operativo y estar de manera robusta en cuanto a la seguridad. Y esto hablando antes de salir a la red, es decir, todo esto que se ha comentado debe ocurrir en los equipos que guardan la información o que accesan a la información. En otras palabras, todos los equipos que estén dentro de la organización. Debemos proteger entonces la red, y vemos como cada vez hay más barreras que se deben de proteger. Debemos tener una red interna sólida. Para eso se recomiendan que se tengan sistemas de gestión de seguridad de la red. Existen paquetes específicos para poder monitorear y dar seguridad a la red. Pudiéramos hablar de IPsec, pfSense u otro tipo de software que me monitoriza la red y me puede garantizar o me puede hasta cierto punto
detectar intrusos o detectar tráfico inusual en la red. ¿Qué sería un tráfico inusual en la red? Es posible que el equipo, ya las capas anteriores, esté infectado de algún tipo de virus, y ese tipo de virus se encarga de enviar hacia otros servidores, es decir, salir de la red y enviar toda la información que transita por ese equipo. Eso pudiese llevar a una fuga de información. Estos software nos pueden alertar, no nos pueden prever totalmente de que nos esté sucediendo, pero nos pueden alertar de que hay algo inusual dentro de mi red. Y es allí donde empieza la red perimetral. La red perimetral sería esa valla de seguridad que dije inicialmente en el ejemplo físico de la casa. Acá ya estaríamos hablando de los servidores de seguridad, sistemas de cuarentena, y pudiera hacer uso o debiera hacer uso de VPNs. Las VPNs son básicamente una red virtual donde de manera virtual se centralizan todos los servidores. Pudiera tener varias VPNs que me garantice que los accesos no debidos vayan a servidores espejos que no necesariamente sean mis servidores de producción. Y luego vendrían todas las directivas y los procedimientos y concienciación. Este aspecto es clave, es fundamental. Normalmente se tiende a ver la seguridad como algo netamente técnico, pero realmente también hay políticas inmersas. Es decir, a nivel gerencial podemos ayudar a que mi seguridad funcione. Políticas de seguridad como, por ejemplo, si eres desarrollador no puedes hacer uso de memorias USB, solo puedes hacer uso de memorias USB que se las da la organización, y las organizaciones se las da con ciertos archivos de protección que le pudieran garantizar encriptar los datos, como lo mencionamos desde la primera capa. Políticas de seguridad como simplemente el área de servidores, no puede ingresar nadie que no sea del equipo de redes o el equipo que se esté destinando para el mantenimiento de los servidores. Ese tipo de políticas de seguridad físicas, no necesariamente políticas de seguridad de la red. Se tiene que comprender que todo lo que no esté permitido. ¿Y qué sería lo que no esté permitido? Fuga de información, dañar equipos, proteger o no proteger, mejor dicho, no salvaguardar los datos. Todo eso debe existir y estar documentado. Todo lo que no se permita debe de alguna manera estar prohibido. Esto es interesante y como gerente, hay que hacérselo entender a todos los equipos, tanto de desarrollo técnico como desarrollo no técnico de la institución. Las políticas de seguridad son la clave para que la red perimetral funcione cabalmente. Esta sería la información que tendríamos para esta pequeña cápsula. Hasta luego.